gracias por haber esperado y disculparnos. Había algunas cuestiones que han dificultado, pero ya está todo en orden y estamos aquí los tres. Buenas tardes también a las personas que nos escuchan a través del streaming. De nuevo también disculpas por la espera. Como en la sesión anterior de este ciclo, aunque no va a haber conexión directa para línea de mensajería, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran formularnos, pues pueden hacerlo a través de la dirección de la clínica que aparece en el cartel donde se anuncia el ciclo. Ahí está. Bueno, entonces, buenas tardes de nuevo a todos. El tema que hoy abordamos en el ciclo Visibilización de discriminaciones estructurales, argumentación jurídica y transformación social es uno con enormes implicaciones filosóficas. Además del instrumental conceptual y metodológico que ya presenté en la sesión anterior, para quienes no estabais, muy brevemente, una concepción del derecho como práctica social articulada en dos niveles, el autoritativo o de las reglas y procedimientos, por un lado, y por otro, el axiológico o valorativo, es decir, el de los derechos humanos y bienes comunes o colectivos, que tendría prioridad justificativa sobre el primero. Esto es, que a la hora de definir las reglas, diseñar procedimientos y protocolos, es preciso tener en cuenta tales principios, porque los mismos son para la realización de esos valores que son los derechos humanos o los bienes colectivos, y que además tales valores, los derechos humanos y bienes colectivos, habrían de ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar reglas, procedimientos, protocolos, etc. Bueno, junto con esa concepción del derecho, que también sabréis, los que habéis estudiado aquí, como decía el otro día, que hemos venido a llamar pospositivismo, reivindicaba una concepción de la justicia que, siguiendo a Iris Marion Young, incide en las relaciones de poder y no meramente en la distribución de bienes materiales o inmateriales, llevándonos así esta concepción a visibilizar las dinámicas sociales, informales o institucionales que reproducen y consolidan situaciones, estructuras de opresión o de vulneración de derechos contra determinados colectivos. Decía que, además de todo ese instrumental metodológico que ya presenté en la sesión anterior, hablar de la apatridia y del papel del derecho y de la argumentación jurídica para la transformación social, en los términos en los que la caractericé en la sesión anterior también, como emancipación o liberarnos de la opresión como marginalidad, explotación y fin de la dominación, en resumen, como democracia política y social, nos lleva necesariamente a debates que, en su nivel más alto de abstracción, interseccionan reflexiones propias de la filosofía moral o ética, de la filosofía política y de la filosofía del derecho, junto con los desarrollos, estudios de campo y metodologías propias de las diversas ciencias sociales. Así, los debates sobre la justicia global y la ética de las migraciones, o la relevancia ética, los enormes problemas de falta de legitimidad ética de la actual organización geopolítica y del orden económico mundial, la posibilidad de alcanzar el ideal cosmopolita o una organización político mundial que trascienda la estructura de los Estados-nación o, como alternativa, que quizás sea algo más viable por razones que en las que no puedo ahora detenerme, y sin renunciar al ideal cosmopolita de una ciudadanía común, la confederación de Estados caracterizada por Kant en la paz perpetua. También las implicaciones prácticas del paradigma de los derechos humanos incorporado a nuestros textos normativos jurídicos, lo que se conoce como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y las constituciones de nuestras comunidades políticas, nuestras democracias constitucionales, aun sí con tensiones, pues prácticamente todas ellas acaban por diferenciar entre derechos humanos de las personas y derechos humanos de los ciudadanos.
Los compromisos adquiridos en torno a la protección de los derechos humanos como valores universales, esto es, cuya titularidad corresponde a todo ser humano por el mero hecho de serlo, tales, decimos, son los valores de Occidente. Sobre la mesa tenemos la tensión entre el universalismo de esos valores, intrínseco a esos valores, que dota de fundamento a esos derechos, y los confines estatalistas, la categoría nacional extranjero, las de refugiado y la de apátrida, que son invocados precisamente en el momento mismo en que se pone a prueba el universalismo de los derechos humanos. Así, cuando la persona pide protección real de su derecho humano de residencia y participación en la comunidad política donde de facto está arraigada, o de su derecho humano de circulación por esta privilegiada parte del mundo, aparecen los obstáculos. Es la terrible brecha que separa la protección constitucional del valor de la dignidad de todo ser humano y de los derechos que trae aparejado con los derechos humanos, ¿verdad?, y la realidad de los protocolos y procedimientos del conocido como derecho de extranjería. El paradigma ético-jurídico de los derechos humanos está vinculado, entonces, con el valor ético de la dignidad. Los derechos humanos, tienen su fundamento, decía, precisamente en este valor. El núcleo de la noción de dignidad está en el derecho y la obligación, o como exigencias éticas, que tiene cada individuo, cada agente moral, de desarrollarse a sí mismo como persona. Y al tiempo, aunque el persistente individualismo en sus formas más o menos esclarecidas lo niegue, somos criaturas sociales en el sentido más íntimo de la expresión. Y precisamente por nuestra intrínseca vulnerabilidad e interdependencia, tenemos la obligación, en relación con los demás, con cada uno de los individuos humanos, de contribuir a su libre e igual desarrollo. Esto implica tanto la no instrumentalización, la no explotación a la que antes me refería, como la igualdad, la no marginalidad y la autonomía. Manuel Atienza reivindica el carácter revolucionario de este valor, la dignidad humana, en tanto que, por ser una noción sumamente exigente en relación con la práctica jurídica, política o moral que podemos encontrar en nuestras sociedades, incluidas las que gobiernan o las que se gobiernan mediante democracias constitucionales, apunta este valor, el de la dignidad humana, a una transformación radical de la realidad. De la mano de Bloch, el filósofo, quien vincula la realización de la dignidad con el fin de la humillación humana y la posibilidad de que el hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, pueda caminar en este mundo con paso erguido, Atienza, y me sumo a él, vincula a este ideal, el de la dignidad, el derecho a una existencia humanamente digna, utilizando palabras de Ferdinand Lassalle a mediados del siglo XIX y del socialismo temprano, que luego pasó a la Constitución de Weimar del XIX. Entonces, siguiendo a Manuel Atienza, el ideal de justicia al que me refería, el de emancipación social, democracia política y social, exigiría un modelo de sociedad que realizara los valores de la Ilustración, y esto a su vez nos conduciría a reivindicar una idea de socialismo como socialismo democrático. Por lo tanto, una sociedad bien ordenada a escala global o a escala local no es compatible con niveles profundos de desigualdad. Este socialismo democrático sería una sociedad abierta, donde se realizaran los valores de la igualdad, cooperación o fraternidad. En palabras de Cohen, la relación entre nosotros desde la reciprocidad comunitaria no es la relación instrumental de mercado en la que yo doy solo porque recibo, sino la relación absolutamente no instrumental en la que yo doy porque usted necesita o quiere y en la que yo disfruto de una generosidad comparable de su parte. Y como tercer compromiso, el valor de autonomía como autogobierno. El economista francés Thomas Piketty, en el marco de las emergencias de nuestros días, por cierto, la señal de alarma debió sonar hace ya muchas décadas, y ya hubo quienes nos lo advirtieron, denuncia, Piketty decía, que las enormes limitaciones en los avances hacia la igualdad son además obstáculos para poner freno a la destrucción de la naturaleza, de la biodiversidad
y a las emisiones de carbono. Así, señala, no habrá salida al calentamiento global, a la reconciliación entre el ser humano y la naturaleza, sin un nuevo sistema económico, e invitaba en una conferencia del año 2022 a reabrir el debate sobre el cambio del sistema económico y sobre su evolución a largo plazo. Él defiende, Tomás Piketty, lo que él denomina un socialismo participativo, democrático y ecológico. Parece, en todo caso, más que urgente la necesidad de embridar el capitalismo actual, de redefinir esferas donde haya bienes materiales e inmateriales que no caigan bajo tal lógica y redefinir, por lo tanto, el orden económico mundial. En esta misma línea de ideas, las urgencias de nuestro tiempo, Ferrajoli pone el dedo sobre la pobreza que persiste como problema mundial y la desigualdad que aumenta. Aunque la apertura de fronteras, es decir, la efectiva protección de los derechos humanos como derechos universales, no es la solución que permitiría acabar con el problema de la pobreza en los países subdesarrollados del sur del planeta, si Occidente fuera pragmáticamente consistente con los valores de nuestro ideal de civilización y no levantara, como es el caso, un muro tejido con acuerdos intergubernamentales, reglamentos y protocolos en tensión con los valores del paradigma de los derechos humanos, que, por otra parte, proclama, es decir, si abriera las fronteras, percibiría como propios, es decir, percibiríamos como propio el problema de la miseria en el mundo y la urgencia por disolver los obstáculos institucionales y socioeconómicos para que muchísimas personas pudieran disfrutar verdaderamente de una vida en condiciones dignas. Así, Ferrajoli nos dice, Occidente no los percibirá como propios, esas urgencias, esos problemas, si no llega a sentir la amenaza directa de la presión demográfica que proviene de aquellos países y si no afronta, después de haber invadido primero con su saqueo y luego con sus promesas el mundo entero, las circunstancias vinculadas con el actual orden económico y geopolítico que provocan la llegada de poblaciones que huyen del hambre, de la ocupación, de las guerras, de los genocidios y que presionan hoy sus fronteras, las de Occidente. En definitiva, y tomando la advertencia de Ferrajoli, lo realista no es, por lo tanto, seguir manteniendo muros, ignorando al tiempo las circunstancias sociopolíticas y económicas de los desplazamientos de poblaciones. Sería este, por lo tanto, ya no solo un argumento ético, sino, si se quiere, prudencial, de protección de nuestros propios intereses. No existe a largo plazo más alternativa a la guerra, al terrorismo y a la barbarie que la efectiva universalización o la realización efectiva de los derechos humanos, quitando a la ciudadanía su carácter de estatus privilegiado y garantizando a todos los mismos derechos, incluidas las libertades de residencia y de circulación. Esto añado al tiempo que se exige la revisión y rediseño de los arreglos institucionales supranacionales. El orden económico y geopolítico conformado ya hoy no solo por los poderes públicos, sino de forma alarmante por los grandes poderes privados, los que Capella denominaba poderes salvajes. Capella. Decía, estos grandes arreglos institucionales supranacionales que están jugando un papel decisivo en la explicación de por qué la mitad más pobre de la humanidad está sufriendo un enorme descenso en su participación en el ingreso doméstico global. Voy concluyendo. Los derechos humanos, como advertía Ferrajoli en este precioso trabajo, Derecho y Garantías, la ley del más débil, al que vengo de referirme, solo llegan a afirmarse, a hacerse realidad, cuando se hace irresistible la presión de quienes han quedado excluidos ante las puertas de los incluidos. Los derechos, y eso bien lo saben quienes hoy nos acompañan, Emanuela Hipólito, de la Clínica Jurídica de Nápoles para la defensa de los derechos y el acceso a la ciudadanía de las personas apátridas, y el activista hispano-saharaui Mohamed Sidi Mohamed Yatri, se quedan en mero papel si no se invocan en conflictos reales y si instituciones como los tribunales, a través de la garantía universal del acceso a la justicia, no se convierten en cauces de sus voces, de sus demandas ético-jurídicas y revisan, invalidan
y transforman prácticas protocolarias administrativas, estructuras burocráticas que responden a interpretaciones de la ley hechas vulnerando los derechos humanos que justamente las dotan de legitimidad, de fundamento ético y que pretendían garantizarse mediante su texto. Es decir, si no ponen el valor, el derecho de los derechos humanos, que permea igualmente como fundamento el denominado derecho de extranjería, y que no puede llevar a interpretaciones estrictas que conviertan a los textos jurídicos, como nuestra Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros y de su integración social, en pura ideología enmascaradora de la explotación y de la marginalidad. Así, la principal demanda de reconocimiento de una persona migrante, refugiada política o socioeconómica apátrida, que ha de ser garantizada por los tribunales de justicia del paradigma constitucionalista de derecho, es ser reconocida como sujeto de derechos, en contra muchas veces de las actuaciones gubernamentales que representan a la persona migrante como una amenaza contra la seguridad nacional, un ilegítimo demandante de empleo o un gasto social. De un tiempo a esta parte, en Europa, a la labor realizada por las ONGs que protegen a las personas migrantes como sujetos de derechos y los defienden a través de sus abogados litigantes ante los tribunales, pienso en el excelente papel de Fundación Raíces, que os animo a buscar luego en Google, y sus logros en relación con la denuncia e invalidación ante los tribunales de los protocolos para determinar la edad de menores que viajan, sin embargo, documentados con su fecha de nacimiento, las denominadas devoluciones en caliente. Se ha unido, decía, la labor de las clínicas jurídicas. Los actores sociales, como las ONGs, las clínicas jurídicas y los activistas sociopolíticos, como nuestro joven acompañante, cumplen un papel no solo en la realización efectiva de la garantía constitucional y legal de los derechos humanos de las personas migrantes, procurando interpretaciones de los textos a la luz del valor de la dignidad de todo ser humano, sino que buscan revertir la práctica jurídica, hacer pedagogía en derechos y en el ejercicio responsable de la ciudadanía y transformar así esas dinámicas estructurales que sofocan tanto los denominados valores de Occidente como, exponiéndonos a la mayor indignidad, la de ser verdugos, sofocando el desarrollo de los planes de vida de aquellos que, como nosotros, parafraseando a Ortega y Gasset, son mujeres, hombres, niños y adolescentes, seres humanos de carne y hueso. Pongo fin así a mi pequeña introducción y doy entonces ahora la palabra a Emanuela Hipólito, que nos hablará desde su experiencia como colaboradora en la Clínica Jurídica de Nápoles. Muchas gracias, Emanuela. Sí, para adelante. Estoy intentando. Sí. Aquí. Ahora sí. Menos mal. Ahí tienes. Vale. Buenas tardes a todos. Yo soy Emanuela Hipólito, una estudiante de la Universidad de Nápoles, Federico II, en Italia. Y estoy escribiendo aquí en España mi TFG sobre la apatridia y el acceso a los derechos fundamentales. He querido hacer esta cosa porque me gustaba conocer cómo funciona la apatridia en España, la legislación que tenéis aquí y cómo esta gente puede acceder a los derechos fundamentales. Mi interés sobre la apatridia empezó hace 2 años porque obtuve una beca con el Alto Comisionado por las Naciones Unidas por los Refugiados, donde he trabajado sobre casos prácticos de apatridia y cómo proteger a esta gente para que ellos puedan obtener el acceso a los derechos fundamentales. Como mira en la primera slide, yo he trabajado con el proyecto de la Stillness Legal Clinic. Este proyecto es una colaboración entre la Universidad de Nápoles, Federico II, la Universidad de Roma, Roma III y la Universidad de Torino. Todos trabajamos juntos para que esta gente pueda ser reconocida en Italia
Y para mí es importante que vosotros aprendáis dos datos importantes. En primer lugar, que es una persona apatridia y en segundo lugar, que es una Stainless Legal Clinics. Cuando hablamos de gente apatridia, estamos hablando de gente que según el artículo 1 de la Convención sobre el Estatus de Apatridia, son personas que ningún Estado reconoce como ciudadano por aplicación de su legislación. Eso significa que esta gente no tiene una ciudadanía y por eso el concepto de ciudadanía que permite a todos de acceder a los derechos fundamentales es la oportunidad para que ellos puedan vivir una vida normalmente. Cuando hablamos también de la Stainless Legal Clinic, estamos hablando de este proyecto donde los estudiantes de derechos trabajan sobre casos prácticos para que esta gente pueda acceder a los derechos fundamentales. Porque, como he dicho antes, la gente apatrida no tiene la ciudadanía y por eso podemos hacer una diferencia también entre el apatrida de facto y el apatrida, la gente que tiene el reconocimiento del estatus de apatrida. Porque la gente que no tiene el reconocimiento del estatus de apatrida vive una vida de invisibilidad, porque no tiene derechos, no tiene carta de identidad, pasaporte, no tiene algún documento para que ellos puedan empezar a vivir una vida normalmente. Mientras, en segunda parte, cuando esta gente puede obtener el reconocimiento del estatus de apatrida, pueden acceder a los derechos fundamentales. Y por eso he escrito aquí en las slides que ellos pueden empezar a viajar, ir a la escuela y tener contrato de trabajo, porque sin documentos sabéis que eso no puede ser. Cuando hablamos de los estudiantes que trabajan en la Stainless Legal Clinic, los estudiantes trabajan activamente sobre el terreno, porque la gente que tenemos que es apatrida y no tiene los documentos también no pueden trabajar y no tienen dinero. Eso significa que por ellos es un problema para acceder y pedir ayuda de un abogado porque sabemos que ellos tienen que ser pagados. Por eso, en primer lugar, hacemos el Street Law. Significa que los estudiantes que tienen la beca del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados van cerca de esta gente y empiezan el trabajo. El trabajo de los estudiantes empieza que ellos en primera vez hacen una entrevista. Para que ellos puedan hacer una entrevista correctamente, es importante que trabajen con jueces y con abogados y con personas que le enseñan cómo hacer la pregunta. Porque a esta persona, por ejemplo, tenéis que hacer preguntas que van a respetar los derechos humanos. No podéis pedirle, por ejemplo, tu religión o el orientamiento político, porque no es correcto. Tenéis que respetar la privacy de esta persona. Después, tenemos que, después de la entrevista, es importante que construyamos toda su historia para que podamos trabajar con el abogado. En primer lugar, cuando la persona nosotros dice, como por ejemplo, yo nací en Serbia, es importante que nosotros vamos cerca del consulado, que en Italia en particular está en Roma, para pedir si esta persona está reconocida. Después, si el consulado dice, por ejemplo, no, ella no es ciudadana serba, significa que esta persona es apatrida y podemos empezar el procedimiento para que ella pueda ser reconocida. En segundo lugar, para nosotros es muy importante que esta gente conoce los derechos que pueden acceder y también los derechos que tienen antes del reconocimiento y después del reconocimiento. Porque no toda la gente que es apatrida sabe que puede acceder a los derechos como, por ejemplo, el derecho de la salud. Ellos no lo saben. Como, por ejemplo, si las mujeres están embarazadas, dar a la luz sus niños en casa porque no saben que pueden ir al hospital. Y esa es una condición que para nosotros no es real. Parece que no están viviendo realmente. Entonces, en Italia trabajamos con el asentamiento gitano de Scampia, que después de una búsqueda que he hecho, he visto que aquí tenéis el Canadá Real y la gente que está allí vive en la misma manera que tenemos en Italia. Para nosotros es muy importante que esta persona pueden haber confianza con nosotros porque en general los migrantes tienen miedo que si ellos piden ayuda puedan ser expulsos del territorio de Italia. Por eso para nosotros es importante que la persona se quede tranquila cuando está con nosotros y después puede decir a nosotros su historia para que podamos ayudarla. En segundo lugar es importante la mediadora cultural que para nosotros es Rumiana Vaselinova.
Ella ayuda para nosotros, para que esta gente pueda empezar a tener confianza, porque ella tiene confianza con nosotros. Trabaja con nosotros desde 2 años y para ellos se sienten tranquilos cuando ella está con nosotros, cuando hacemos la entrevista. El asentamiento de Escampía es un asentamiento muy particular donde tenemos muchas familias que viven en una manera que parece no real porque ellos se construyeron su casa con la basura y viven en la basura porque tiene gente que es irregulares allí y no saben cómo trabajar porque no pueden acceder a contrato de trabajo. Eso significa que, como por ejemplo una persona le pide, si prende esta basura te doy 20 euros, esta persona lo hacen porque no pueden tener un contrato regular y por eso dejan la basura en el campo rom, que se dice así en Italia, para que ellos puedan trabajar de manera regular. He querido poner aquí una frase de una estudiante de Italia que se llama Verónica, porque la primera vez que ella arribó en el campo rom de Scampia, deseó que para ella, que estaban montones de basura, no parecía estar en un lugar habitado por familias. Y para mí también fue una situación que no me parecía real, porque tenía niños que jugaban en la basura y andaban caminando como si era todo normal, y sabemos que esta no es la normalidad. También en Italia tenemos que combatir los estereotipos porque cuando hablamos de gente gitana en particular, toda la gente piensa que son ladrones, que no quieren trabajar y que son un peligro en nuestra sociedad. Mas sabemos que no es así, porque las familias que hemos encontrado en el campo rom de Scampia tienen niños que van a la escuela, tiene un niño que va, un chico, perdona, que va a la universidad, tiene niños que querían cambiar su vida, pero no lo pueden hacer porque sus padres no tienen reconocimiento y ellos también no pueden acceder a los derechos fundamentales. Por eso trabajamos también con UNICEF para que podamos proteger el derecho de estos niños de vivir en una vida normal, de haber una casa e ir a la escuela normalmente como sus amigos. Una niña vino cerca de mí y me dice, yo no puedo pedir a mi amiga de venir en casa mía porque vivo aquí en la basura. Y eso no es normal, es un trauma para los niños vivir en un lugar así. Por eso hemos querido que todos saben y tienen conciencia que la gente que está allí no son gente ladrones, que tenemos que combatir los estereotipos, porque no toda la gente es así, no toda la gente quiere ser irregulares, pero tiene mucha gente que es una buena gente que quiere pedir solamente ayuda. He querido hablar con vosotros de un caso práctico que he hecho en Italia. Lo decimos en un nombre ficticio para proteger su privacy, que es el caso de Anita, que es un caso práctico que he hecho en el 2022. Anita nació y vivió en Italia durante toda su vida, pero no tiene la ciudadanía italiana, porque sabemos que en Italia la ciudadanía la tiene o por ius sanguinis o ius soli. Por eso, o por tus padres, o porque tú naces en Italia, pero tú eres regular en Italia. Eso significa que tu madre te registra en el registro civil de Italia para que puedas ser reconocida y obtener la ciudadanía italiana. En este caso particular, la gente que viene del campo rom de Scampia y también Anita son gente que viene de la ex Yugoslavia. Sabemos que después de la disolución de la ex Yugoslavia, no toda la gente tenía la oportunidad de pedir la ciudadanía de los nuevos estados y por eso eran irregulares. O, por ejemplo, pedían ayuda al nuevo estado, como por ejemplo Montenegro, pero tenía una legislación muy vinculada que no les permitía de acceder a la ciudadanía de Montenegro. Y por eso esa gente, no sabes cómo, está apátrida. Entonces, los únicos documentos que tenía Anita eran una fotografía certificada por un notario y un extracto de su certificado de nacimiento, que solo mencionaba el nombre de su madre. Cuando he dicho que no tenía su relación, es porque la gente que hace parte de la población rom, cuando una mujer encuentra a un hombre y es su compañero y hace una familia, pierde todo su contacto con su madre y su padre. Eso significa que ella, por nosotros, no podría pedir ayuda a su madre que estaba en Serbia porque es una regla que tienen allí. Y por eso ella era sola en Italia y no sabía cómo hacer. Un día ella vino en las Stainless Legal Clinics y a nosotros pedía ayuda. La primera cosa que hacemos fue ir al consulado de Serbia para pedir si era reconocida como ciudadana de Serbia. El consulado nos ha dicho que ella no era ciudadana serbia. Eso significa que tenemos que empezar con el procedimiento de apatridia.
Eso es un aspecto muy importante porque en Italia, si tú eres un migrante y es apatrida y quiere pedir ayuda, puede acceder a dos procedimientos, un procedimiento administrativo y un procedimiento judicial. El problema del procedimiento administrativo es que pide muchos datos que esta gente no tiene, porque piden el número de la carta de identidad, el número de pasaporte, el nombre, el apellido de tus padres, que ellos no tienen contacto y por eso no pueden acceder a este tipo de procedimiento. Y eso es un problema, porque en Italia el procedimiento administrativo no es caro. Por eso esto vincula el acceso a los derechos fundamentales. Mientras, si hablamos del procedimiento judicial, ellos piden ayuda a un abogado que van a pagar para que él pueda pedir el reconocimiento del estatus de apátrida. El problema es que en este caso la gente que viene en la Stainless Legal Clinics no da a nosotros dinero porque nosotros trabajamos pro bono, lo ayudamos solamente y todo lo paga el ACNUR, por eso ellos no tienen nada que pagar. Simplemente tenéis que decir a nosotros todas las informaciones importantes para que podamos trabajar sobre el caso prácticos, porque mucha gente tiene miedo de decir la verdad, porque piensa que, por ejemplo, puede ser expulsa del territorio de Italia y hemos esperado mucho tiempo para que esta gente tenga confianza con nosotros. En particular, en el caso de Anita, como veas, aquí, el 28 de septiembre de 2022, presentamos el recurso en conformidad de un artículo que tenemos en Italia, el Código del Procedimiento Civil, para que ella podría ser reconocida. El recurso en Italia se escribe en dos partes. En una primera parte se escribe en la parte en facto, por eso toda la historia de la persona, y la parte en derecho, donde hablamos de los derechos fundamentales que esta persona no puede acceder y la violación de sus derechos para que ella pueda ser reconocida como persona sin tener vínculos que pone la ley en Italia. Es importante ese aspecto también porque cuando trabajas es importante que sabéis que la ley tenéis que ser interpretada. En Italia, por ejemplo, tenemos en la Constitución y también el Código Civil que fue escrito después de la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos que hoy que estamos en el 2024, el mundo hace un cambio. Y por eso tenéis que interpretar la ley, no solamente leerla. Y esa es una de las llaves que tenemos en el trabajo de la clínica legal. Finalmente, en el 2024, Anita ha obtenido el estatus de apátrida y ahora puede acceder a los derechos fundamentales. Puede comprar una casa, puede acceder a la salud, sus niños pueden ir a la escuela y de ahora hasta 5 años puede pedir la ciudadanía italiana. Eso es mi presentación. Yo quería que vosotros, en general, sabéis que el mundo va a cambiar solamente si somos nosotros que queremos que él cambie. Porque si nosotros esperamos que la ley va a cambiar, sabemos hoy, con toda la guerra que tenemos, que las leyes no son suficiente para que esto pueda cambiar. Tenemos la guerra en Palestina, la guerra en Ucrania y tenemos muchas violaciones de los derechos humanos también. La gente ucraniana puede ser que un día puede ser apátrida si la Rusia va a conquistar el territorio de Ucrania y eso es un problema. Afortunadamente, la comunidad internacional ha querido poner un permiso particular para que esta gente pueda emigrar en los países de la Unión Europea, pero sabemos que todo no es por todos. No toda la gente tiene la oportunidad de poder acceder a los derechos fundamentales en una manera así fácil. Sabemos que es muy difícil. Si hacéis una búsqueda online y veas toda la gente que es apátrida en el mundo, es un número que no se puede cuantificar. Por eso os digo, si queréis que el mundo cambie, tenéis que ser vosotros de hacer el cambio. No tenéis que esperar que la ley haga el cambio para nosotros, porque es la sola manera que esta gente pueda acceder a los derechos fundamentales. Porque yo pienso siempre una cosa, y si yo nació en uno de estos países y ninguno me han dado la oportunidad de ayudarme, ¿cómo podría acceder a los derechos fundamentales? Tenía que vivir una vida que no es una vida y no creo que esto es correcto. Por eso yo creo que esa es la demostración que para que el mundo vaya a cambiar, tenemos nosotros, jueves, de hacer el cambio en el mundo. Y eso es. Y gracias a la profesora Roca de haber dado la oportunidad de estar aquí y también a la Universidad de Alicante que me está ayudando para que pueda hacer mi búsqueda sobre mi TFQ. Muchas gracias, Emanuela. Muchísimas gracias.
Y ahora, entonces, nuestro siguiente ponente, ¿pasas aquí para manejar la ayuda? ¿Te trasladas? ¿Qué quieres esto? Va a su ritmo, que creo que como lleva archivos bastante pesados, pues... Espera, voy a hacer una cosa, voy ¿A sacarlo? a sacarlo, Sí, ¿sí? a sacar, mira, ya está. Espera. Ah, mira, sí, ya. Ya está, Vale. sí. ¿Te lo que hago? ¿Te lo Cierra, minimizo? minimiza, sí. Sí. Y te lo... Presentación. Te pongo presentación. Aquí. Ay, eso es. Ahí está. A ver. Creo que sí. Vale, muy bien. Bueno, pues... A ver. muchísimas gracias, Mohamed Siri. Tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mohamed Sidi Mohamed. Soy actualmente activista político hispano-saharaui. No sé si todos estáis un poco al tanto del conflicto del Sáhara Occidental, pero sin lugar a duda creo que hoy vamos a empaparnos un poco de cómo está la situación, porque evidentemente en el panorama político y en el panorama internacional está jugando un papel bastante relevante, importante, y sobre todo en cuestiones básicas. Gracias a la invitación de la doctora Victoria, pues podemos introducir la problemática saharaui no solamente en lo que concierne a la documentación, sino también al conflicto político y al conflicto a modo global, porque no se puede entender la cuestión de la problemática saharaui sin entender su contexto histórico, político y su vinculación, sobre todo, con este país, con España. Bueno, mi presentación, el conflicto del Sáhara Occidental, argumentación jurídica y transformación social. Como podéis ver aquí hay un indicativo por si no os ubicáis de dónde se encuentra el Sáhara Occidental, pues justamente hace frontera con Marruecos, con Mauritania, con Argelia y con las Islas Canarias, que de aquí están a 30 minutos en avión. A ver. Bueno, pues en base al ciclo, pues yo también lo he dividido en 3 partes, ¿no? Y he puesto que la primera parte, la visibilización de discriminación estructural, basándome en una experiencia personal. En mi caso, no renuncio a vivir en España. Esto es una experiencia personal que intentaré exponer un poquito más adelante, y también una exposición sobre la problemática y las dificultades que se suele encontrar la población saharaui a la hora de tramitar su documentación, tanto si les corresponde la patria como si les corresponde la nacionalidad o un tipo de residencia por el régimen general. La argumentación jurídica, el incumplimiento sistemático de las resoluciones internacionales, el marco jurídico internacional de aplicación en el conflicto del Sáhara Occidental, responsabilidades jurídicas españolas como potencia administradora. Ahora mismo nos encontramos ante un debate político donde esta cuestión básicamente de la responsabilidad como potencia administradora de España se está quedando un poco diluida.
pero lo intentaremos comprender mirando las diferentes resoluciones de las Naciones Unidas que marcan a España todavía como potencia administradora del territorio. Y finalmente, en este apartado, pues las resoluciones judiciales recientes, como son la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y de los diferentes juzgados españoles. Finalmente, la transformación social, retos de la sociedad hispano-saharaui, antecedentes históricos, actuaciones políticas y legislativas en la cuestión del Sáhara. En este caso veremos qué relación tiene España con la cuestión saharaui y por qué, aunque pensamos que mucha gente está informada sobre qué relación históricamente tiene España con el pueblo saharaui y con el Sáhara Occidental, pero nos hemos percatado últimamente que evidentemente esta cuestión no ha llegado tanto a la opinión pública como pensábamos, ¿no? Como pensábamos gente que incluso ha estado ahí en el Sáhara sirviendo y eran españoles que pertenecían a la península o las Islas Canarias. Finalmente, una prueba testimonial de la sociedad civil española, que intentaré a ver si me da tiempo, porque creo que el tiempo es bastante apretado. Bueno, pues nada, yo soy Mohamed Sidi Mohamed Hatri, tengo 31 años, he estudiado un grado superior de Comunicación y Marketing y he hecho aquí en la Universidad de Alicante también Publicidad y Relaciones Públicas. Mi experiencia laboral, tengo una experiencia laboral en la administración saharaui, también en la administración española, y tengo experiencia también laboral privada de asesoramiento y acompañamiento a los distintos ciudadanos saharauis. Y finalmente, ahora mismo estoy haciendo de activista político hispano-saharaui, intentando enlazar un poco las cuestiones culturales del pueblo saharaui y del pueblo español. Perdonadme, pero es que vengo un poco corriendo, entonces estoy un poco... ¿sí? Bueno. A ver. No renuncio a vivir en España. Vale, yo nací en los campamentos de refugiados saharauis. En el año 2001 llego a España en el marco del programa Vacaciones en Paz, como muchos niños saharauis. Es un programa bastante famoso en España, donde los niños saharauis, debido a las temperaturas y a las condiciones en los campamentos de refugiados, viajan a España junto con familias españolas y están durante todo el verano para paliar un poco las dificultades que suelen encontrar en el refugio. En el año 2002 fui acogido por una familia española en las Islas Canarias y cursé todos mis estudios entre Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Alicante. Llevo 24 años de residencia legal y no legal en España, y este va a ser el caso curioso y excepcional porque comprenderéis cuál es la problemática incluso de trabas administrativas y de todo características que se suelen encontrar ya no solamente extranjeros de otros países, sino extranjeros que han tenido una vinculación de hace 3 o 4 días, hablando en términos históricos, como la cuestión del Sáhara Occidental. A ver, entonces, yo lo que voy a exponer un poco y lo que pretendo un poco es que me acompañéis y hagamos una simulación un poco para que podamos comprender cómo ha sido la situación, ¿no? Entonces, lo que he hecho es prepararos documentación real de mi caso en concreto y luego podremos ir añadiéndole cuestiones de problemas estructurales que se han encontrado con ellos algunos saharauis. En este caso, la situación administrativa inicial, en mi caso, llegué en un programa de vacaciones en paz, retorné a los campamentos, que era un programa muy corto de verano de vacaciones en paz, y luego al año siguiente me quedé de acogida con la familia española. En este caso, para regularizar la situación en las Islas Canarias, era mucho más complejo que hacerlo en la península, por política. Era prácticamente una cuestión política, ¿no? en ese momento. Y bueno, hasta el año 2007, que se elabora un documento por parte de la comunidad autónoma de acogida, donde la familia española y la familia, con la previa autorización de la familia saharaui, me permite hacer este documento para regularizar la situación. Desde el año 2002 hasta el año 2007, yo estoy sin ningún tipo de documentación. Mi único documento era un documento de la representación del Frente Polisario,
que en este caso es la República Árabe Saharaui Democrática, que me permitía circular. Y dado que mucha gente, muchas de las autoridades que te podían parar o podían consultar por este tipo de documentación era la policía y que en su mayoría comprendían la cuestión saharaui, pues, y al ser menor de edad, pues muchas veces pasó por desapercibido y yo no lo percibí tanto como un problema, ¿no? El no tener un documento físico que pudiera identificarme, que me permitiera viajar y que me permitiera hacer una vida normal y corriente. En este sentido, en el año 2007, la familia empieza a involucrarse en la obtención de documentación legal para poder solicitar otras cuestiones, porque básicamente la educación y la sanidad estaban cubiertas, pero a nivel de becas, a nivel de otras cuestiones, por ejemplo, como viajes y demás, era imprescindible tener una documentación que incluso te permitiría tener un vínculo con la familia saharaui, porque nosotros, para poder viajar, si tú viajas una vez sin tener documentación, el retorno es mucho más complejo, mucho más complicado. Entonces, si tú ya llevas una base de estudio, ya llevas un tiempo desarrollando una vida completamente normal con la familia de acogida y regresas y retornas a los campamentos de visita para volver a conectar con tu familia, pues sin la documentación necesaria, que en este caso era la residencia, pues evidentemente eso se vería afectado. Y ha sido en mi caso en particular. Como decía, aquí el Gobierno de Canarias en el año 2007 expide el contrato de acogimiento con la familia y pasamos al siguiente paso, que el siguiente paso es obtener en la situación legal la solicitud de residencia. En el año 2007, no sé si se está viendo correctamente ahí, esta es la solicitud, donde lo que le decimos al gobierno, a la subdelegación del Gobierno, que al fin y al cabo es la competente para resolver, que este menor se encuentra en el marco de menores en acogida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que también se respalda con el acogimiento, donde la tutela la lleva, en este caso, la comunidad autónoma, y la familia pues cubre el resto de necesidades del menor, pero en todo caso la máxima autoridad que tiene es la subdelegación del Gobierno, la comunidad autónoma que tiene la tutela del menor. Entonces, la subdelegación del Gobierno, nosotros hacemos una solicitud en el año 2007 y hay un silencio administrativo. En ese momento, el silencio administrativo suponía la denegatoria. Y las familias muchas veces se encuentran con que ellos jamás se han topado con enfrentarse con la administración. Tenemos, a veces hay una gran complejidad por intentar un poco sortear esas barreras, ¿no? Porque estamos acostumbrados a llevar un nivel de vida y un ritmo que a veces nos parece mucho más complicado de lo que suele ser. Pero según mi experiencia personal, incluso con el acompañamiento de otras entidades que controlaban el marco jurídico en ese momento y el reglamento, pues tampoco fue factible, porque a veces la aplicación o la interpretación de las leyes por parte de diferentes subdelegaciones del Gobierno suele ser totalmente restrictivo y distinto, ¿no? Que es un detalle curioso, ¿no? Entonces, en el año 2010 ya, si hacemos el recuento del año 2002 al año 2007, pues ya han pasado unos cuantos buenos años de educación primaria, incluso hasta la secundaria, y luego ya en el año 2010 lo que se compromete en la subdelegación del Gobierno es que hasta no cumplir la mayoría de edad no te ofrecemos la residencia. Y eso quiere decir que durante todo ese periodo el niño se encuentra totalmente desvinculado de su familia, que no era mi caso, porque con lo que podíamos en ese momento, a través de llamadas telefónicas, y no estaba tan al tanto los medios digitales ni la mensajería digital, sino que por teléfono, y cuando se visitaban o cuando venían los niños, pues a través de cartas y a través de una metodología bastante antigua para mi generación, ¿no? Entonces, como podemos observar en el documento número 2, en el año 2010 se autoriza la residencia y se resuelve conceder el permiso.
pero no se enmarca en ninguna de las posibilidades ni de las opciones que normalmente se suelen dar en el formulario, sino que dice bien claramente, no sé si yo lo estoy viendo aquí. A ver, yo esto, ¿cómo lo puedo? Tengo ratón aquí, ¿verdad? Léelo tú. Sí, a ver si puedo. Un segundito. ¿Cómo aumento aquí con el ratón? A ver, un segundo. Vale, aquí, vale. Exacto. Que es una competencia, a ver, en atención a esta circunstancia, el señor subdelegado del Gobierno compete en la materia por la disposición adicional primera del reglamento, por el Real Decreto, por el cual concede el permiso solicitado. Esto quiero decir que la experiencia previa de la familia de acogida, y según lo que a nosotros nos relataba en ese momento, es que realmente el que les ofrecía la garantía de obtener la residencia fue, ellos vieron al subdelegado del Gobierno, le solicitaron una cita previa. Entonces, no fue por un procedimiento habitual en el que cualquier extranjero asiste, se encuentra con el funcionario de turno y presenta la documentación y se va a su domicilio hasta que haya una resolución, sino que este caso se batalló desde mucho antes y en vista de la negativa constante de la subdelegación de Gobierno por resolver, independientemente de haber tenido un acogimiento en toda regla, es decir, cuando la comunidad autónoma asume la tutela, eso está ya ahora, hay una gran diferencia, ¿no? Porque ahora se regulariza mucho más rápido la documentación, pero en el momento, en aquellos años era bastante complejo. Y si observamos, la solicitud se hizo el día 17, perdón, a ver, sí, la fecha de solicitud, el 25 del 11 del 2010 y la resolución es del 17 del 1 del 2011. Y me gustaría que os quedarais con este dato porque es muy importante, ¿no? Quiero más adelante para que comprendáis un poco el periodo, ¿no? y qué supone, ¿no? Para una actividad, para la libre actividad del extranjero, que lo vamos a enmarcar de momento como extranjero, pero más tarde, porque lo he dejado para el final, los antecedentes históricos y el vínculo que tiene España con el Sáhara y por qué estas barreras y estas cuestiones son bastante difíciles de comprender, sobre todo teniendo en cuenta que hasta el año 75 el Sáhara formaba parte de España como provincia española número 53. El Sáhara era una provincia de España, ¿sí? Una Yo, cosa, perdóname, sí. Mohamed, explica para que ellos entiendan también, porque ahí pone la nacionalidad, pone Argelia, pero yo sé, por lo que tú me explicaste, que Argelia no reconoce la nacionalidad como argelino de las personas que nacisteis en el campo. Correcto. Sino que, que al España dejar de cumplir con su responsabilidad y Argelia no reconocer, os quedáis en una situación de A ver, patria. eso yo lo he postergado para un poquito más adelante con la adquisición de la nacionalidad. De todos modos, esto también lo puedo explicar aquí. Aquí cada organismo tiene su propia forma de funcionar. En ese momento, la Oficina de Extranjería dependía de la subdelegación del Gobierno. Ahora mismo depende de otro organismo, de otro ministerio, el de Seguridad Social, creo, y Transformación. Entonces, en ese momento había que traer una documentación legalizada por parte del Consulado español en Argel, una documentación que expide la República Árabe Saharaui y que certifica un poco que tu nacionalidad. Aunque lo que a ti te documenta y lo que realmente España reconoce es un título de viaje que expiden las autoridades saharauis con carácter humanitario para los saharauis. No es un documento, no es un pasaporte en sí, es solamente un título de viaje. Lo que pasa que la subdelegación del Gobierno en esas fechas y hasta la actualidad considera a todos los saharauis que presentan una residencia o solicitan una residencia con título de viaje argelino, que eso es considerado un pasaporte y por tanto tienen esa nacionalidad y por tanto le indican que su nacionalidad es argelina, que es su lugar de nacimiento, etcétera, etcétera. Vale, fin de la situación legal nuevamente. Entonces, aquí yo llego a Alicante en el año 2012, recordar que a mí se me concede una residencia de un año, esa residencia de un año necesita renovarse y cuando yo salgo de las Islas Canarias, llego a Alicante en otro programa de estudio, pues presento una solicitud de residencia de larga duración, basándome en los años de residencia que tal vez en ese momento no eran legales, pero que sí estaban justificados. Por ese mismo motivo, quiero enseñaros
la cantidad de documentos, que a lo mejor no es tanto porque he ido haciendo limpieza, que he ido reuniendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Esto casi son una vida, ¿no? Estamos hablando de que estamos en el año 2024 y en el año 2022. Y mi pelea realmente, cuando he tenido que enfrentar realmente a la administración para reclamar mis derechos, ha sido desde la mayoría de edad, desde que cumplí los 18 años, por mi propia cuenta. Porque independientemente que yo vine en un programa, estaba con una asociación que tutelaba ese programa. Cuando tú cumples la mayoría de edad, realmente lo que te pedía Extranjería en ese momento de Alicante era que tú te documentaras con una residencia de estudiante. Y la residencia de estudiante supone no contabilizar los años de residencia en España para la adquisición de la nacionalidad. Y no contarte ni siquiera los años de residencia de forma legal. Entonces, el periodo de residencia que yo he tenido y con el que podía justificarlo era a través de los documentos de estudio, a través del empadronamiento colectivo, donde figuraba la fecha desde el inicio en el que yo resido en Las Palmas de Gran Canaria hasta mi llegada a Alicante. Entonces, basándome en todo eso, he traído aquí la documentación y quería leeros un poco, porque presenté incluso las alegaciones en conjunto con el formulario habitual que suele dar Extranjería, ¿no? Y al final, pues como veis, ¿no?, en la pantalla, hay una resolución de inadmisión a trámite directamente. Yo quiero que entendáis lo que supone para mí que con 18 años, al llegar a una ciudad nueva, pues habiendo vivido todo lo que uno ha vivido en unos campamentos de refugiados, y viendo las dificultades que se ha encontrado durante su minoría de edad para acceder a una documentación, lo que supone para él que se encuentre con este portazo, ¿no?, de la administración. Es decir, porque además en la resolución tampoco se muestra una opción resolutiva de un cambio, ¿no? Es decir, directamente es no. Y yo, a sabiendas de que hay otra cuestión por la vía judicial, que respecto a los saharauis, pues con un poco de paciencia veremos cómo se resuelve este caso. Pero yo cuando empecé a tratarlo y empecé a empaparme de la legislación en materia de extranjería, para mí fue un mundo, ¿no? Y en cierto modo también te sientes vulnerable ante la administración. Te sientes vulnerable porque ellos realmente, el funcionario o la persona que está viendo tu expediente, no puede ver realmente tu trayectoria. Él solamente puede ver la documentación que tú le aportas y a partir de ahí hacer su interpretación. Pero también está muy estructurado todo para que el acceso, las citas, son una cantidad de cosas que a veces suelen ser bastante complejas para la persona que intenta legalizar su situación y sobre todo teniendo ese carácter, que lo veremos más adelante, de vínculo histórico de España con el pueblo saharaui. En definitiva, a ver si localizo el escrito de las alegaciones, que creo que lo tenía por aquí. A ver, este de nacionalidad. Bueno, a ver, lo tengo. Aquí está. Vale, este es. Vale, la subdelegación del Gobierno de Alicante. Y no voy a leeros mucho, sino por encima. Las alegaciones, primero, que desde el año 2002 he permanecido en régimen de acogida en Las Palmas de Gran Canaria, realizando mis estudios desde quinto de primaria hasta el bachillerato. La segunda es que en el año 2017, como habéis visto, solicité una residencia con la documentación necesaria, que en este caso era el acogimiento familiar que tenía la comunidad autónoma. ¿Me escucháis bien? Y en tercer lugar, que al alcanzar la mayoría de edad, el 30 del 4 del 2010, solicitaba a Extranjería de Alicante una residencia de larga duración. La cuarta, pues argumentando, como veis, todo el hilo de las circunstancias que yo he tenido para documentarme en España. En definitiva, el caso termina ahí. Hay una inadmisión a trámite por parte de la Oficina de Extranjería y yo tengo que empezar a maquinar o pensar en otras fórmulas
para regularizar mi situación, porque lo que más me preocupaba era el hecho de la desvinculación total con mi familia. Ya habían pasado muchos años, eran prácticamente 10 años que llevaba yo sin poder visitarlos. Lo logré cuando obtuve la primera residencia, pero luego estuve 2 años, desde el año 2011 hasta el año 2012, esto del 14 del 3 del 2012, a finales pues es cuando pude regularizar mi situación accediendo a una tarjeta de residencia comunitaria. Solicitud de tarjeta de residencia familiar de la comunitaria, como comentaba, y la nacionalidad española. Y aquí comienza el vínculo que tiene la administración española y el pueblo saharaui, o la cuestión saharaui con la administración española. No sé si lo sabéis, pero al ser una provincia española, antigua provincia española hasta el año 1975, los saharauis nacidos en territorio español adquirían la nacionalidad automáticamente de origen. Debido al conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos para la liberación del Sáhara Occidental y la posterior huida de los saharauis a unos campamentos de refugiados, pues mucha gente no pudo acceder a su nacionalidad española, porque se dio un plazo muy breve a través de un Real Decreto que tenía un plazo muy breve, y además se estaba cometiendo un total genocidio a la población saharaui en ese momento durante la ocupación marroquí, y por lo tanto la gente ni siquiera tenía las capacidades para acceder a realizar mínimamente la solicitud. En este caso quiero que veáis el auto del juez. Esto es un automodelo por el cual muchos saharauis llegaron a adquirir la nacionalidad española de origen, y como podéis ver, lo que dispone es que debo declarar con valor de simple presunción que en este caso mi padre es español desde su nacimiento, habiendo consolidado la nacionalidad española de origen, por lo que su nacimiento será inscrito en el registro civil español y se le certificará y se le expedirá certificado de nacimiento para la obtención del documento nacional de identidad. A tales efectos se le llevará el testimonio, etcétera, etcétera. Esto es del año 2010. El auto, yo lo tengo aquí, es del 15 de marzo del 2010. Mohamed, entonces, en rigor, lo que hay es un reconocimiento de la nacionalidad, porque vosotros, por origen, sois españoles. Y lo que tiene que haber es un reconocimiento. A ver, en una cuestión judicial, como lo comprende la jurisdicción española, es que el ciudadano saharaui que pueda probar que desde nacimiento es español, con documentación o con pruebas de los padres o suyos, que pueda probarla, normalmente se le aplica lo que es la simple presunción al amparo del Código, Código Civil. Sí, simplemente era para hacer notar eso, que es un reconocimiento y no adquisición de la ciudadanía. Claro. Que son situaciones distintas. Sí, ¿no? sí, evidentemente. Y que la deuda histórica es un reconocimiento. Efectivamente, efectivamente, pero y de esto ha hablado, ha dejado jurisprudencia el Tribunal Superior de Justicia, o incluso la Audiencia Nacional, creo, no recuerdo bien en qué caso en concreto, pero sí que sé que en el año 98 es cuando se empezó a aplicar el reconocimiento de la nacionalidad de origen a los ciudadanos saharauis nacidos bajo bandera española. ¿Y por qué? Puede ser un poco difícil comprender por qué un hijo de un español de origen encuentra tantas trabas en la administración española para legalizarse. Y ahí hay un dilema, ¿no?, para la propia persona, es decir, ¿qué soy? ¿Un extranjero? ¿Soy un nacional? Y después de haber permanecido tantos años y haber justificado con tanta documentación, aportada tanta documentación para justificar que tú tenías unos vínculos con el Estado español, y que aunque tú naciste, que en mi caso haber nacido en los campamentos de refugiados, realmente la ley lo que dice es que si tus padres son españoles y tú naces en territorio extranjero, tú puedes adquirir la nacionalidad automáticamente. Y hay
hay una serie de trabas por parte de la Administración para facilitar esto a la ciudadanía de origen saharaui, que tiene que ver prácticamente por el conflicto político y por una serie de intereses que realmente no logramos comprender a día de hoy, porque hay mucha información que no se da. Yo no sé cuántos de vosotros habéis estudiado con amplitud o con la suficiente amplitud, teniendo en cuenta que es una historia contemporánea, la cuestión del Sáhara Occidental. En el instituto, en historia en el bachillerato, por ejemplo, en historia de España, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que es una cuestión que bueno, que ya sí que lo veremos más adelante. Bueno, en definitiva, se le concede a mi padre el auto en el año 2010, pero no se hace efectiva la adquisición de la nacionalidad hasta la obtención del DNI, el pasaporte y la correspondiente partida de nacimiento. Por tanto, voy al registro civil de Alicante y presento mi nacionalidad. En ese momento, lo que decía la ley es que menores de 21 años podían optar a la nacionalidad española, que no sería en el caso de nacionales de origen. Los casos de nacionales de origen no tienen un límite, sus hijos, para optar a la nacionalidad. Sin embargo, la Administración española obliga a los saharauis a que antes de los 21 años accedan a ello, además de una serie de trabas que hemos visto con la documentación de la República Árabe Saharaui, que en este caso en algunos momentos argumentaba que no eran reconocidos por el registro civil, que tiene que ser el registro civil central. Estos son procedimientos de la adquisición de la nacionalidad. Se presenta en el domicilio. Una vez presentada en el domicilio, tiene que ir, si el nacimiento es ocurrido fuera de España, tiene que ir obligatoriamente al registro civil central para resolver. Y a partir de ahí podemos ver una serie de dificultades que se intentan imponer a la población saharaui para evitar su acceso directo a la nacionalidad. En definitiva, mi argumentación, con un trabajo en conjunto con una funcionaria bastante, la verdad, puesta en el temario del Registro Civil de Alicante, y que fue un gran apoyo para mí, pues entonces pusimos en práctica lo que decía en ese momento la ley y a lo que yo podía acceder, teniendo en cuenta que yo todavía no tenía la residencia, ni siquiera tenía la comunitaria, pero estaba en procedimiento de trámite. Y como podéis ver, se dejó en constancia que el titular del pasaporte argelino número tal, que tenía que haber sido no pasaporte argelino sí título de viaje, el cual solo tiene validez como título de viaje y como título, es que no veo bien, perdonadme un momento, de viaje y de refugio, vale, en definitiva, que no confiere la nacionalidad argelina en ningún momento. Y esto es un tema muy importante. Parece que no, pero cuando se ha ido practicando la cuestión de la patria a los saharauis a partir del año 2007, muchas veces el Ministerio del Interior lo que alegaba es que los saharauis portaban un pasaporte argelino y por lo tanto tenían una nacionalidad, hasta que hubo una sentencia y se dijo que realmente el pasaporte argelino en ningún momento confería la nacionalidad a los saharauis, sino que se daban como una condición humanitaria, por condiciones humanitarias. Vale, esto es la vecindad común. En definitiva, yo hago constar en el acta de opción por la nacionalidad española que no ostento nacionalidad alguna. ¿Y por qué? No por el hecho de que no me sienta realmente orgulloso de los valores y de todo lo que me ha transmitido el pueblo saharaui, ¿no? De su nobleza y de su forma de ser y de su cultura y de sentirme realmente 100% saharaui, sino por el hecho de que España a día de hoy no reconoce a la República Árabe Saharaui debido al conflicto que tiene constantemente con el Reino de Marruecos. Y en este caso, si el Gobierno de España no reconoce a la República Árabe Saharaui, por tanto, y para la justificación de una nacionalidad, yo hago constar en mi solicitud de nacionalidad que realmente no ostento nacionalidad alguna, porque independientemente de la documentación que presente, no va a ser reconocida ni en documentos judiciales ni en ningún otro tipo de documentos hasta que no haya un reconocimiento político por parte del Gobierno, ¿no? Bien, este caso lo llevo a los medios de comunicación. Me presento ante el registro civil con la solicitud
y llamo a los diferentes medios de comunicación de la provincia, que en este caso creo que fue las provincias, y La Verdad. Y expongo mi caso, ¿no? Pero me gustaría que vierais el detalle de 18 años. Esto es en Las Palmas de Gran Canaria, el periódico es el Canarias 7, y es durante las protestas del año 2010 de Gdeimzit. Son unas protestas que ocurrieron en el Sáhara Occidental, que también veremos más adelante, pero quiero que estas fechas, esto se produjo el 10 de noviembre del 2010, y la solicitud se hizo el 10 de octubre del 2010 y no se resolvió hasta el 1 hasta enero del 2011. Por tanto, en ese momento yo era mayor de edad, estaba en unas manifestaciones que no son fáciles en las Islas Canarias, porque los marroquíes también y el lobby marroquí tiene ahí bastante potencia. Incluso unos activistas fueron encerrados en el consulado por parte de las autoridades marroquíes, y como es terreno marroquí, la Policía Nacional no podía entrar ahí hasta que decidieron abrir las puertas, ¿no? Entonces yo tenía 18 años. A efectos legales se me podía detener en cualquier momento, aunque yo era consciente de que, aunque hubiese una detención, realmente eso no llevaría a ningún sitio. Y no tenía ningún tipo de documento, y pero estaba con la fuerza del activismo político por la cuestión y la causa saharaui. Y veremos también más adelante por qué sucedió, ¿no? en esa época. Y aquí, en este apartado, quiero recalcar que yo siempre, ¿vale? Aquí hay casi prácticamente en este artículo de la Verdad, que si podéis acceder a la hemeroteca podéis ver esto. ¿Lo puedo ampliar un poquito más esto o no? Ahí, vale. Podéis ver todas las circunstancias que se dieron, porque yo toda esta documentación se la aporté también a los periodistas para que pudieran ver cuáles eran las circunstancias que me estaban llevando a esta denegatoria y estas trabas constantemente por parte de la administración. Y como siempre, respaldado con un mensaje que yo creo que siempre hemos trasladado el pueblo saharaui a los españoles, ¿no? Que el pueblo apoya al Sáhara, pero el Estado solo pone muros, ¿no? Y esto cobra mucho mayor significado tras el cambio de posición, que también veremos un poquito más adelante. Por otra parte, estamos hablando aquí, como ha hablado la compañera Emanuela, de la apátrida en Italia, ¿no? Aquí la apátrida para ciudadanos saharauis. Los datos que tenemos a día de hoy son 5.388 resoluciones favorables que la Oficina de Asilo y Refugio emite entre el año 2018 y el año 2022. Y prácticamente la mayoría son concedidas a ciudadanos saharauis. En el año 2020, cuando se llega al máximo posible, al máximo que se ha llegado hasta el momento, que es de 1.785 resoluciones. Parece una cifra no muy grande, pero tenemos que tener en cuenta que los saharauis tampoco es una población que digamos de muchos millones, ¿no? Como máximo puede haber una población minoritaria, pero sí con unas capacidades impresionantes para hacerse visible y destacable, ¿no? Entonces, la resolución de apátrida en España en relación a los saharauis se basa en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que hace una jurisprudencia y falla, como podéis ver, que declara nulo el recurso de casación número tal por la Sala del Contencioso Administrativo, y en consecuencia revocamos y casamos dicha sentencia. Esta es la sentencia previa que había en el pleito que tenía el ciudadano saharaui, en este caso, con la administración española en el Ministerio del Interior, que le denegaron la apátrida el 18 de diciembre del año 2002. Teniendo en cuenta el recorrido desde el año 2002 hasta el 2007 para resolver este caso y darle una solución definitiva a todos los ciudadanos procedentes del Sáhara Occidental, es un periodo bastante grande. Por lo tanto, la batalla y la lucha durante esos años tampoco son nada fáciles.
En definitiva, en el año 2007, a través de esta sentencia, se empieza a aplicar por parte del Ministerio del Interior la resolución favorable para muchos ciudadanos de origen saharaui. En esta misma sentencia se contempla también el hecho del pasaporte argelino, de que el pasaporte argelino también es un título de viaje y no le confiere la nacionalidad argelina a los ciudadanos de origen saharaui. Bien, ya aquí entramos un poco en la parte política y en el incumplimiento sistemático de las resoluciones internacionales, de las cuales tenemos que tener en cuenta que ha habido 74 resoluciones del Consejo de Seguridad en relación al conflicto del Sáhara Occidental. 74 resoluciones. Eso es año tras año. 74 resoluciones del Consejo, 6 enviados especiales. Los enviados especiales son los que designa el secretario general para que pueda seguir la cuestión en el terreno. Y hemos tenido 3 secretarios generales: Kofi Annan, Ban Ki-moon y Antonio Gutiérrez, que es el último secretario general de las Naciones Unidas. Bueno, aquí podemos ver las resoluciones aplicadas al conflicto del Sáhara Occidental, entre las cuales las más importantes, ¿no? Esta del 22 de octubre del año 1975, que fue la primera, que es la resolución 377, y luego yo he destacado las más importantes, ¿no? Del año 1975, teniendo en cuenta que en 1975 fue la retirada de España del territorio, pues aquí hay una condena clara del Consejo de Seguridad de la Marcha Verde, de la llamada Marcha Verde. La Marcha Verde es un proceso que realiza el rey Hassan II, enmascarado, ¿no? Con 350.000 personas para la ocupación del territorio del Sáhara Occidental, y intentando obligar a los españoles a abandonar el territorio, pero sobre todo dejando a los saharauis totalmente indefensos, porque detrás de la Marcha Verde, que tenía una apariencia un poco de pacifista, venían los militares marroquíes y hubo un exterminio y un genocidio total a la población saharaui, con el objetivo de borrar la identidad saharaui del mapa, porque si los saharauis permanecían, se podía aún constatar que eran soberanos de ese territorio, y Marruecos estaba jugando todas las cartas a la ocupación, presionando por todos los lados. Es cierto que la labor de España podía haber sido un poco más dura con Marruecos, y teniendo en cuenta el contexto histórico, ¿no? Del año 75 y de haber salido de un régimen dictatorial a intentar una transición, pero los testimonios de la gente que estuvo ahí, en este caso nuestros padres, nuestros abuelos, relatan una realidad que no era lo que parecía. Se estaba jugando demasiado a ocultar lo que estaba ocurriendo en el territorio a toda costa, y de una serie de represiones totalmente brutales, ¿no? Y luego, en la sentencia del año 1991, hay una aprobación del desarrollo del plan de arreglo y establecimiento de la misión de las Naciones Unidas para el referendo del Sáhara Occidental, en la MINURSO. En el año 1975, otra resolución sobre el referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo saharaui. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir una cuestión muy básica. Lo que pedía las Naciones Unidas era que los países europeos que habían colonizado descolonizaran. Y lo que la vía para la descolonización era que ese territorio luego tenía que estar en manos de los ciudadanos que les pertenecía, ¿no? que tenían un arraigo cultural, que tenían una historia, ¿no? Vinculado a ese territorio. Y la opción que daba el gobierno de España en ese momento era, o lo que obligaba a las Naciones Unidas, era a un referéndum de autodeterminación. A un referéndum de autodeterminación. Lo que pasa es que una vez que se produjo la ocupación, Marruecos ha ido impidiendo constantemente que ese referéndum de autodeterminación se produjera. Pasamos a la siguiente. En el año 1999, la aceptación por parte de Marruecos del Frente Polisario, y en este caso el Frente Polisario y Marruecos se sentaban a negociar
para determinar cuál era la solución a las vías del conflicto, ¿no? En el año 2002, en la última, el Consejo de Seguridad decidió garantizar una solución política justa y duradera y mutuamente aceptable que prevé el derecho de la libre determinación del pueblo saharaui en el contexto de arreglo conforme a los principios y propósitos de las Cartas de las Naciones Unidas. Y aquí quiero que tengáis una especial atención a este último. Esto es lo último la última decisión del Consejo de Seguridad y por la cual se está guiando la política internacional, la comunidad internacional en relación al conflicto saharaui. Veremos también un poquito más adelante por qué es tan importante la solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevé el derecho de la libre determinación del pueblo saharaui. Aquí hay que subrayar la libre determinación del pueblo saharaui. Responsabilidad de la potencia administradora. En este caso debemos entender que la potencia ocupante es Marruecos. Marruecos entró a través de la Marcha Verde con una carga brutal hacia la población saharaui y con el objetivo del exterminio de la población, es decir, que prácticamente desaparecieran del mapa mundial, ¿no? Y España salió a través de unos acuerdos, que son los acuerdos de Madrid del 14 de noviembre, donde cede el territorio a Mauritania y la parte sur a Mauritania y la parte norte a Marruecos. Y a día de hoy España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental hasta que se resuelva el conflicto. Y por lo tanto, como potencia administradora del territorio, tiene una responsabilidad tiene que cumplir una serie de obligaciones conforme a la legalidad internacional. En este caso he mencionado también, por si queréis apuntaros, las resoluciones del 11 de diciembre de 1989, resolución 44/84, y prácticamente donde se dice que los pueblos coloniales, del ejercicio de su legitimidad de derecho sobre sus recursos naturales, o subordinen los derechos e intereses de esos pueblos a los intereses económicos y financieros vamos a pasar a la siguiente, que es del 10 de enero del 2008, que es la 62-113. Exhorta a la potencia administradora a velar porque la explotación de los recursos marinos y demás recursos naturales de los territorios no autónomos que se encuentran bajo su jurisdicción no contravenga la resolución pertinente de las Naciones Unidas y no afecte negativa a los intereses del pueblo de ese territorio. En este caso, tenemos que entender que a día de hoy el Sáhara Occidental sigue estando ocupado por Marruecos y, por tanto, toda la población que existe en la parte ocupada, España como potencia administradora y hasta que no se resuelva el conflicto, tiene que velar por los derechos humanos mínimamente de las personas que se encuentran en el Sáhara Occidental. A día de hoy estamos inmersos en una serie de resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo por la cual el Frente Polisario, el legítimo representante del pueblo saharaui, pues entra en pleito con la Unión Europea por el expolio de los recursos naturales. Tenemos que tener en cuenta que los recursos naturales que existen en el Sáhara son bastante ricos en pesca, en fosfato, en minerales, en yacimientos de petróleo todavía sin descubrir, etcétera, etcétera. Entonces aquí os he dejado una referencia de las diferentes sentencias del Tribunal Supremo del Tribunal de Justicia Europeo y qué van a significar para la política económica española, para los pesqueros españoles que estaban actuando ahí, para los tomates en este caso que tienen su procedencia del Sáhara Occidental, y qué significado tiene eso y qué implicación puede tener un Estado democrático con la ocupación de un país, ¿no?, a través del expolio de sus recursos naturales, porque evidentemente la población no se está beneficiando en absoluto de eso. Bien, en el expolio de los recursos naturales podemos observar dos cuestiones, que el Tribunal General de la Unión Europea, de Justicia de la Unión Europea, estima que el Frente Polisario es un actor responsable y autónomo con reconocimiento a nivel internacional, que es una cuestión bastante importante. Esto está sentando el hecho de que el Frente Polisario pueda defender a la población saharaui en el territorio europeo.
Y por aquí podemos ver la primera sentencia, que es del año 2018, donde lo que se recoge es que el Sáhara Occidental, antiguo Sáhara Español, se encuentra incluido desde la aprobación de la Resolución 27 de 1965 de la Asamblea General en la lista de territorios no autónomos. En virtud de la resolución o de la mencionada Asamblea General, el Sáhara tiene una condición jurídica distinta y separada de la del Estado que lo ocupa. En este caso no tiene ningún vínculo ni relación con Marruecos. Y esto también está sentando jurisprudencia en la Unión Europea para la actuación de no solamente del Estado saharaui, sino también de la propia población saharaui en su propia defensa, cuando no tenga las herramientas, que en este caso es la documentación que le permita defenderse ante los tribunales. Y la última, la sentencia del año 2021, por la que la justicia da la razón al Polisario y ordena anular los acuerdos de comercio y pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Y aquí ya llegamos a los desafíos de la sociedad hispano-saharaui. Y esto un poco lo he querido hacer desde el punto de vista gráfico, a través de pequeños vídeos que no van a ser muy largos, de diferentes medios españoles, para que veáis cómo ha transcurrido la violación, por ejemplo, sistemática de los derechos humanos por parte de Marruecos en el Sáhara Occidental. Y vamos a recabar un poco, volver atrás y vamos a intentar comprender toda la historia que he intentado exponer desde el principio, porque entiendo que a lo mejor pueda descolocar cuando no se tienen los antecedentes históricos y su implicación, pero he preferido dejarla para el final para que podáis entender a través de los medios de comunicación y de opinión pública y la importancia que tiene la sociedad hispana y saharaui también de poder valorar este conflicto de una forma con la información. Esto es un conflicto silenciado que lleva 50 años en un proceso de estancamiento y en el que España tiene una responsabilidad enorme. Y por lo tanto, cuando estamos viendo que en la política exterior española se está velando por una serie de derechos totalmente legítimos en conflictos internacionales, como en este caso es Ucrania, por una ocupación de Rusia, o en conflictos internacionales como en este caso es Palestina, y que la única responsabilidad que le sigue pendiente ante Naciones Unidas es la cuestión del Sáhara Occidental, esté sucediendo la política que estamos viendo actualmente, creo que en este caso la sociedad española ya teníamos un vínculo anterior bastante importante, pero ahora es necesario más que nunca que se tomen cartas en el asunto, porque evidentemente la política y los diferentes gobiernos que han pasado por la Moncloa a lo largo de todos estos años han dejado la cuestión del Sáhara realmente, no solamente con la primera transición del año 1975, sino volviéndolo a hacer con el último cambio de posición del gobierno. Así que para que veáis un poco cuál es la actuación del gobierno marroquí en el Sáhara Occidental, os voy a poner esta noticia de que esto ocurre en las fechas en las que me manifestaba y en las que estaba yo indocumentado. Y también el relato escalofriante de un ciudadano español, Ahmed Jerusalem Lecuara, de 34 años. Él fue detenido el 8 de noviembre y ha sido torturado junto a 72 personas más. Él ha sido torturado durante 5 días y pide al gobierno de España que lo saque urgentemente del Sáhara Occidental. Un lugar en el que el cerrojazo informativo sin precedentes del gobierno marroquí está silenciando el drama del pueblo saharaui. La Fiscalía de la Audiencia Nacional es partidaria de investigar la muerte del saharaui con nacionalidad española durante los disturbios registrados en el campamento del Ayun. El gobierno no ha condenado ese ataque y los socialistas en el Congreso han tenido que desautorizar hoy a una diputada de su grupo que promovía una declaración más contundente. María Rey, ¿qué ha ocurrido al final? Pues que el Partido Socialista ha tenido que salir a aclarar que cuando la diputada del PSOE, Fátima Aburto, promovió esta mañana este documento de condena a los hechos del Sáhara, lo estaba haciendo a título individual, que no lo había consultado con su grupo y mucho menos con el Gobierno. El texto es bastante claro, habla de condena a la violencia y a la censura periodística. La diputada, como miembro del Intergrupo Sáhara, estaba buscando el apoyo de todos los grupos parlamentarios y al final el único que no obtuvo es el de los suyos. Aquí me gustaría recalcar que estos fueron el campamento de la dignidad de Gdeim Izik, que se produjo en el año 2010
y que la población saharaui reivindicaba el acceso a derechos, porque todo el expolio de los recursos naturales que se estaban produciendo en el Sáhara no estaban llegando a la población y la gente prácticamente no tenía medios de subsistencia, no tenía oportunidad de acceso a un trabajo digno y eran unas reivindicaciones totalmente sociales. Cuando hacemos una mirada de lo que fue la primavera árabe, se suele decir que se inició en Túnez, pero realmente la primavera árabe se inició en el Sáhara Occidental el 10 de noviembre del año 2010. Marroquíes. Vale, y ahora sí, ahora bien, ahora vamos a llegar a los antecedentes históricos. Y va a parecer un poco una locura, ¿no?, de que esté dejando los antecedentes históricos para el final, pero yo creo que va a ser mucho más nutritivo y cuando tengamos el tiempo, ¿no?, para meditar sobre esta charla, poder un poco hilar qué significado tiene cada cosa. Y eso está en la aplicación de la creatividad, incluso en el marco jurídico, cuando nos planteamos ante un caso para su resolución, es importante, como existe una gran cantidad de datos y de información, recopilarla toda con la mayor creatividad posible para que nuestro recurso, para que en este caso nuestra demanda prospere, ¿no? La Marcha Verde es solo la cara más visible. Fuera de los objetivos de las cámaras, más al este, las tropas marroquíes bien armadas penetran en el Sáhara. Antes de que Franco muera, España, incumpliendo su obligación internacional de facilitar la autodeterminación, entrega el territorio a Marruecos y Mauritania. Mientras la ocupación se consuma, se inicia una guerra, en la que la aviación marroquí bombardea con napalm a los civiles saharauis que huyen hacia la frontera argelina. Con los años, Marruecos afianza su presencia y control. Las armas callan, pero el conflicto perdura. La Marcha Verde es un hito en la historia de Marruecos y como tal se recuerda a diario en las escuelas. Juro por Dios Todopoderoso que seguiré fiel al espíritu de la Marcha Verde y seguiré luchando por la integridad territorial. Paro aquí porque me parece muy importante hacer una observación en esto. La dictadura feudal marroquí, esto es una concienciación a los niños en esa edad. Estamos viendo las edades de los niños. Esto es prácticamente un lavado de cerebro desde la infancia. Y esta es la problemática con la que nos topamos, incluso con la población que vive en el extranjero y que aún así alienta al régimen desde países democráticos como pueden ser países europeos o incluso países latinoamericanos, ¿no? Y esto es una cuestión bastante grave y por la cual la cuestión del Sáhara para un marroquí tiene una relevancia muy importante, porque realmente la figura del monarca marroquí es una figura casi semirreligiosa y por tanto intentan inculcar esto desde la infancia para que sea muy difícil poder combatir esto en el futuro, incluso con la mayoría de argumentos. Hemos estado viendo las 74 resoluciones de las Naciones Unidas en las que dice que mínimamente tiene que haber un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida su futuro. Y el respaldo de la sociedad marroquí en este caso y de la sociedad española, europea, que pueda darle respaldo al reino alauita en la continuación de sus pretensiones expansionistas, es un problema que no va a afectar solamente al pueblo saharaui, sino que va a llegar incluso en un futuro a las fronteras europeas. Que nadie se confíe en que los cambios de posiciones, aunque el juego de la política internacional va a dejar a Europa, es decir, con un alivio. Es decir, cuando uno está constantemente sometido al chantaje, como es el caso de la Unión Europea por parte de Marruecos a través de la inmigración ilegal, evidentemente las consecuencias cuando se deja un conflicto que era una cuestión con la que incluso, y aunque suena un poco triste decirlo, era una baza con la que se jugaba,
pues prácticamente dejas a descubierto las cartas con las que puedes jugar y directamente se pasa al segundo nivel, que lo podréis ver en el vídeo siguiente. A ver, vale. Esto son las declaraciones del presidente del gobierno a Jordi Évole en La Sexta antes de las elecciones presidenciales. Y esta es la pregunta que le hacía en relación a la cuestión del Sáhara. Con esto quiero decir que la importancia de la cuestión del Sáhara en la política interna e internacional de España es de suma relevancia. No es una cuestión de carácter humanitario, de que son gente que están unos refugiados en unos campamentos de refugiados y que por tanto son una situación totalmente externa a la población española, sino que es una situación que afecta directamente o indirectamente actualmente y en el futuro va a seguir afectando a España el que este conflicto no tenga una resolución, y por eso es tan importante que tome cartas en el asunto, como sí ya hizo Portugal en su momento con Timor del Norte. Para España, ¿cómo ha sido la posición que ha tenido su gobierno respecto a la autonomía del Sáhara? ¿Cómo se siente un líder democrático, como usted, elegido democráticamente, cuando tiene que, o como mínimo parece que tiene que ceder al chantaje de un monarca absolutista? Bueno, es que primero, yo niego la mayor. Yo defiendo el interés general de mi país. En segundo lugar, recuerdo algo que siempre se olvida, y es que España también con mi gobierno continúa siendo el principal donante en ayuda humanitaria al pueblo saharaui. La cuestión saharaui, como podéis ver en la titulación, no es una cuestión de ayuda humanitaria, no es una cuestión humanitaria. La cuestión saharaui es una cuestión principalmente política y jurídica, amparada por las resoluciones de la comunidad internacional. Y por tanto, no se puede prácticamente decir que la labor que está haciendo el gobierno de España, que tiene una implicación directa realmente con el conflicto, es el del aporte de la ayuda humanitaria. Son mensajes contradictorios y un poco... Y en tercer lugar, constato una realidad. Y la realidad es que durante 50 años que dura este conflicto no ha habido ningún avance. Y que, por tanto, si la comunidad internacional, Estados Unidos, los principales países europeos, están diciendo que tenemos que encontrar otras vías para resolver este conflicto dentro de Naciones Unidas, dentro de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y siempre con la premisa de que tiene que ser una solución acordada por las partes afectadas del conflicto, yo creo que España tiene que estar en esa actitud constructiva. Pero usted no tuvo que ceder, en este caso, al rey absolutista de Marruecos para tener la posición que ha tenido su gobierno en el tema del Sáhara, para que desde Marruecos se calme la inmigración y los saltos de la valla que tenemos en tanto... Parece que a lo largo de estos años hemos implicado que la cuestión del Sáhara está relacionada directamente con los flujos migratorios que Marruecos intencionadamente envía a España con la intención de presionarla y de afectar a su política interna, ¿no? Lamentablemente esto ha sido la praxis del reino alauita desde hace muchos años, pero estos últimos años se ha incrementado con una agresividad totalmente disparatada y que no tiene ningún tipo de sentido, a tales niveles que tienen ya la capacidad y la posibilidad de alterar unas elecciones democráticas con la compra de votos, como podéis consultar en los diferentes medios de comunicación si estáis al tanto de la actualidad política, ¿no? Vale, la siguiente es... Sí, vamos cerrando ya. Vale, pues nada, yo... sí, eso... Los investigar... Vale, mira, por último... voy a dejarles un testimonio, ya que habéis encontrado el testimonio de la parte saharaui, de las dificultades que hemos encontrado para lograr la documentación y otras cuestiones, ¿no? Otras cuestiones que realmente no se pueden abarcar en tan poco tiempo. Es una cuestión tan compleja y tan difícil que realmente es muy difícil intentar abarcarla toda en un tiempo muy escaso. Sin embargo, yo quiero dejaros por último un testimonio de los propios españoles que vivieron en el Sáhara, y me parece bastante relevante e importante que también lo escuchéis. Mi padre vivió en el Sáhara casi 30 años. Cuando él llega al Aaiún, él había aprendido
a moverse por el desierto, sabía por qué zonas del desierto se podía ir con un jeep y no quedarse encallado en la arena, sabía distinguir por la noche los caminos en el desierto. Eso era algo que solo un saharaui podía saber. Y él había aprendido a moverse de esa manera. Entonces eso ya sí le interesaba, no tanto a los militares, pero sí a los primeros geólogos e investigadores que llegaron al Sáhara, especialistas que llegaron al Sáhara para analizar el terreno y para saber qué materia prima se podía extraer. La empresa de Fos-Bucra, que era la empresa de extracción de fosfato, que ya se instaló en el Sáhara, se instaló en la zona de Bucra, por eso la empresa se llamaba así, Fos-Bucra, de fosfatos Bucra, lo hicieron encargado de obra. Nos vinimos muy rápido, muy mal, porque no nos imaginábamos que lo que estaba sucediendo no nos pasó por la cabeza. No pensábamos que iba a haber una invasión, no imaginábamos que el ejército español se iba a retirar, pensábamos que si hubiera algún enfrentamiento con algún país, ya fuera Marruecos o Mauritania, como así fue, se frenaría, como lo había hecho siempre Franco, ¿no? Pensábamos que eso pues iba a pasar de la misma forma y que no iba a ocurrir nada. Una vez se reconoció que Franco se había muerto, lo de la Marcha Verde, tal, empezaron a evacuar al personal civil, a las mujeres y a los niños. Allí quedamos, en Villacinero en concreto quedamos. Todo el personal administrativo del gobierno, no todo porque parte se lo trajeron a Las Palmas, y quedamos personal de cubierta y tejado. Yo estaba aquí, volví, y entonces empezamos a recoger maquinaria, todo lo que teníamos, lo empezamos a recoger. Y un día, me quiero recordar que fue un sábado, fíjense, nos dijeron, señores, mañana a las 11 de la mañana, todo el mundo al aeropuerto, que cerramos la empresa y evacuamos. Todo el mundo metiendo los muebles, porque les traían los muebles también. La gente empezó a hacer paquetes, cajas grandes de cartón, metiendo todos sus enseres y los muebles, y lo metía en el barco. El que tenía el coche también lo metía en el barco. Yo también me traje un coche de abajo. Tenían rampa en la parte de atrás. Allí se metía todo y se traía aquí al muelle y estaba todo amontonado allí. Y era un desastre, porque venía uno y decía, no, yo quiero mi paquete. ¿Y dónde está? Ah, míralo aquí abajo. Cogían lo de arriba y lo tiraban al suelo. Las empresas de petróleo, de abastecimiento de petróleo, de DISA, etcétera, ¿no? Es decir, algunas empresas que hasta el último momento tienen que permanecer en el territorio. Yo me quedé porque yo me hice cargo de la empresa de Atlas, de Cepsa, de combustible. Entonces una empresa que no se podía cerrar, porque había que darle butano al pueblo y combustible a los coches, incluso a los barcos que venían de pesca. Y entonces era una empresa que no se podía cerrar, sino esperando a hacer la transferencia de un país a otro, ¿no? Los jefes de él iban desapareciendo, todo el mundo iba desapareciendo. Y él estaba allí esperando a ver qué pasaba con él. Pero nadie le decía que se fuera. De hecho, hasta tal punto fue que cuando Marruecos tomó el control de Fos-Bucra, de la empresa, le dijeron que se quedara, que podía continuar con su puesto de trabajo, que ahora quienes le contrataban eran ellos. Y le hicieron ir a una oficina, y él estuvo allí en aquella oficina y vio un mapa grande del Gran Magreb, que incluía Canarias. Todo estaba en rojo, el color de la bandera marroquí, y estaba en rojo Canarias, parte de Mauritania, parte de Argelia, Ceuta y Melilla, parte de Andalucía, todo eso estaba en rojo. Ese era el mapa oficial que tenía Marruecos. Cuando la evacuación,
yo dije, tomé la decisión, si dejo los coches, los marroquíes se van a apropiar de ellos y lo van a utilizar. Y yo no voy a permitir que estos señores se queden con una propiedad mía y lo utilicen. Lo cogí, lo llevé en una zona que le llaman Los Gosnios, que es la cabecera de la pista de aviación. ¿Entiendes? Lo junté todos allí, las guaguas, los microbuses, 2 guaguas, 3 microbuses y un camión, que es un camioncito que se ve ahí, que estoy yo y otro señor que era empleado mío, que está al lado mío. ¿Entiendes? Ese camión también lo quemé todos los coches. Lo cogí, le metí cartuchos de cemento, cartones y me acuerdo que mezclé gasolina y gasoil, lo regué todo por los motores, por la parte de arriba, por dentro, todo junto, le pegué fuego y los saharauis con la mano en la cabeza. Ya huele, Medina. Y claro, unos coches, ¿entiendes? Les pegué fuego. Se quedaron, los hierros nada más se quedaron allí. Él ya había visto muchas cosas dramáticas, muy duras. Había visto cómo le cortaban los senos a una mujer saharaui en la calle. Había visto cosas terribles. Y vio como parte de la familia que él lo acogió lo matara. A uno de los miembros de la familia. Lo ataron a un coche. Fin. Esta es una realidad dura, muy dura, y evidentemente las personas que lo vivieron es una cuestión imborrable para la memoria de todos ellos y por tanto las generaciones venideras creemos importante mantener en la mente de la ciudadanía española la importancia y la crueldad con la que actuó Marruecos durante la ocupación. Y por tanto solicitamos también al gobierno de España que actúe de una vez por todas para resolver la cuestión del pueblo saharaui y no sea parte de la solución y no parte del conflicto. Gracias a todos y la trozo. شكرا واسمح لي. شكرا. 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 اسمح لي. اسمح لي. اسمح لي. اسمح لي. اسمح لي. Gracias y perdón. A vosotros por atendernos y por escucharnos y Perdón, sí. En los términos de Hannah Arendt, leía el otro día un artículo del 68 de la filósofa Hannah Arendt en la que hacía referencia a la responsabilidad colectiva y diferenciaba entre la responsabilidad colectiva y la idea de la culpa. Y decía que somos responsables no en el sentido de culpables por algo que hemos causado directamente, sino por cosas en las que no hemos contribuido necesariamente directamente a nivel individual, pero que sí por pertenecer a una comunidad política que precisamente ha contribuido a determinadas situaciones de justicia. Yo no puedo más que decir perdón en ese sentido, porque es lo que siento cuando me contaste la historia, pensé que tenía que ser escuchada y te agradezco muchísimo que lo hayas Ha sido un placer para mí poder participar hoy y tengo que decir que llevo 7 años sin pisar la universidad y yo también fui estudiante de aquí y la última vez que expuse no tenía la capacidad ni siquiera de poder articular las primeras palabras. Entonces, para mí ha sido un gran esfuerzo hoy intentar dar esto, pero creo que es una realidad que hay que visibilizar. Aparte de una circunstancia que, como conocerá la doctora, me han impedido poder transmitiros realmente el mensaje de una forma mucho más contundente. Pero sí creo que a día de hoy y con todos los medios que tenemos podemos informarnos a nivel individual para entender qué es lo que está pasando y conocer la verdad sobre esta problemática y sobre este conflicto. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Me gustaría
aunque sea brevemente, abrir un turno de intervenciones si os gustaría plantear alguna cuestión. ¿Así? ¿Algo? ¿No? ¿Lo dejamos ahí? Bueno, lo dejamos. Supongo que es difícil. Creo que hay que digerir. Muchas gracias, entonces, por la atención y a seguir leyendo, ¿no?, sobre el tema y a pasar la voz. Muchas gracias. Entonces, cerramos aquí. Gracias.